RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Amigos, buenos días. Para mí es un placer poder volver a estar con ustedes aquí en este espacio donde se defiende la justicia y se habla con libertad. Antes de dar inicio y darles las gracias a quienes hacen posible este programa, quiero decirles que me pueden seguir a través de mis redes sociales @justonavarroje, tanto en Twitter como en Instagram. En la dirección de la estación, Jaime Nestar; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción, Jay Pacheco Kobe; en los controles, Julio Pinto. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante porque es las ONG, su rol en contextos como el Venezuela, que enfrenta una emergencia humanitaria compleja, pero también se señala esta frase constantemente de Venezuela se arregló, pero Venezuela se arregló con una emergencia humanitaria compleja para este tema que es tan polémico, porque hablar de las ONG es como un mar. Yo le decía a Julio, es como un mar inmenso donde tú debes de ver cómo te enfrentas, ¿no? A la hora de tratarlo. Tenemos a diversos invitados. Estamos esperando a Gabriela Boada, que ella es periodista y activista por los derechos humanos y directora de Caleidoscopio Humano. Viene en moto, pero tenemos hoy en el estudio también a Julio Romero. Él es abogado, especialista en derechos humanos y coordinador de investigación de la Fundación Habla. Antes de hablar del rol de las ONG y qué está pasando en torno a ellas, quiero conversar contigo sobre el plan de acción, lo que oferta la Fundación Habla a los venezolanos y de qué va. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia para conversar sobre un tema que creo que es necesario siempre tenerlo presente en la realidad nacional. Como tú indicaste, pertenecemos a la Fundación Habla, que es una fundación que trata de abordar lo que es la prevención del abuso sexual infantil y adolescente a través de 3 grandes áreas de acción. La primera es la comunicacional, a través de campañas, a través de redes sociales, el cine, la televisión, que son de tipo audiovisual. Allí hemos contado con grandes personalidades que nos han prestado su imagen, como Luis Olavarrieta, por ejemplo, Gracie Mena, Ornella de la Rosa, entre otros. Tenemos una línea que es la de investigación, la cual tú has podido revisar, como estuvimos comentando previamente, en la cual tratamos de hacer un diagnóstico del problema, ya que si no sabemos la realidad del problema, es difícil poder resolverlo. Es algo principal ante cualquier política pública. Y por último, tenemos una línea formativa, que es la que justamente estamos reforzando, y aprovecho el espacio para indicar que a partir del mes de septiembre vamos a realizar una serie de talleres en Carabobo, en Petare, en La Guaira y también en Guatire sobre prevención del abuso sexual infantil y adolescente de diferentes aristas, a través de las redes sociales, por ejemplo, a través de la captación de entornos familiares y cómo dar herramientas a las familias para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Julio, fíjate que cuando yo abrí el portal de Fundación Habla, yo me quedé paralizado y voy a leer lo que me dejó pensando mucho, y es que Fundación Habla se inicia como una expresión de indignación ante la naturalización de una de las costumbres más vergonzosas de la humanidad: el abuso sexual de la infancia y la adolescencia. Quiero que me hables sobre eso de costumbre y normalización, y lo llevamos al caso venezolano. ¿Cómo se ve hoy el abuso sexual infantil y en adolescente en Venezuela? ¿Es una costumbre? Sí, cuando revisamos la historia universal encontramos que era una práctica común que adultos tengan relaciones con los niños. Incluso en la Inglaterra victoriana se creía que tener relaciones sexuales con niños aliviaba enfermedades de transmisión sexual. Incluso hace nada, cuando surge la epidemia del SIDA, se creía que tener relaciones sexuales podía curarte de enfermedad del SIDA. Eso se vio mucho en Asia, esa especie de turismo sexual que se abrió en esa época. Entonces, cuando hablamos de que es una costumbre, es porque ha formado parte de la historia de la humanidad. Incluso lo ves en Roma, lo ves en Grecia. Se ha intentado evidenciar que eso ha existido. En relación a la naturalización, creemos que actualmente existe
un esfuerzo, y lo vimos cuando, no sé si recuerdas hace unos años, cuando hubo una campaña en redes para legalizar la pedofilia, que se creó hasta una bandera, que aparte se asemejaba a la bandera de la sexodiversidad, y muchos de los grupos de la sexodiversidad decían, ya va, esto no tiene nada que ver con nosotros, porque aparte era como una extraña coincidencia como para hacer ver que la sexodiversidad como que tenía algo que ver con eso, y no tiene nada que ver con eso. Lo que intentas es infiltrarse, exactamente, ¿no? Y tal vez justa. y tal vez meterte en la ola de reivindicación de derechos en ese sentido y lograr cualquier locura que se intentaba. Incluso se habló de un día para celebrar este tipo de fecha. Pero lo vemos también en la práctica. No sé si tú has escuchado mucho esa famosa fantasía de la colegiala. Que es la colegiala, una muchacha menor de edad, en términos, o sea, eso es una colegiala. Pero lo vemos como algo natural, un chiste. Tú ves de Big Bang Theory, está ese chiste, por ejemplo. Y eso es un intento de naturalización, que tal vez no lo veamos directamente, pero queda en nuestro inconsciente y se va replicando en distintos escenarios. Por eso es que nosotros hablamos de intentos de naturalización en ese sentido que tenemos que enfrentar. Y algo muy importante, Julio, y es que vemos esto que se naturaliza y que no lo enfrentamos realmente porque no estamos educados para enfrentar el abuso infantil y en adolescentes. No nos educan para eso. Además, es como si eso sucede en la familia, es como que no se habla de eso. Hay un silencio que lesiona el horizonte de una familia entera. Hay un informe, el informe anual de marzo 2018-2019, que se habla de las cifras del abuso sexual infantil en adolescentes en Venezuela, y yo sé que algunos datos que está así. Los estados donde se incidieron más en abusos sexuales fue en el estado Zulia con 19%, en Miranda 18%, en Caracas 12% y Carabobo un 11%, que estos 4 estados se llevan el 60% de abusos sexuales infantiles y adolescentes. En los tipos de delitos, que quiero allí que me los aclare, el 50% fueron abuso sexual, el 24% actos lascivos, 7% violación y 5% abuso sexual y homicidio. Quiero la diferencia entre abuso sexual, actos lascivos. Sí, cuando hablamos de abuso sexual, a veces le llega al ideario de la gente que es un ejercicio carnal del mismo, ¿no? Pero el abuso sexual es algo muy, muy amplio. Puede haber abuso sexual con tocamiento o sin tocamiento. Por ejemplo, puede haber sin tocamiento cuando colocas a niños a ver películas pornográficas, por ejemplo, o comentarios sexualizados, que eso también es algo que vemos en grupos familiares, ¿no? Cuando ven al niño y le alaban sus partes íntimas, si es varón, bueno, ese es lo grande que hay que alabar. Y eso también es una forma de abuso. Y tenemos las explícitas que tienen que ver con tocamiento, que ahí entraría la violación, por ejemplo. En el caso venezolano y también a nivel internacional se usa mucho esa expresión abuso sexual. Que nosotros, y aprovecho el espacio para comentarte que es una expresión en la que no estamos muy de acuerdo, porque incluso en nuestra forma de expresarnos, el abuso puede ser que alguien se cole en una cola para comprar un bien. Eso es abuso. Pero si decimos violación, ya eso adquiere otro nivel, ¿no? Entonces, pareciera que el niño puede ser abusado, un objeto de uso que tú puedes abusar, o sea, excesivamente usarlo, o llamarlo por su nombre, violación, que estamos seguros que si se usara ese término, se pudiera generar mucho más conciencia, ¿no? Incluso en los términos, son formas de expresiones que tenemos que también ir tratando. Los actos lascivos, hablamos de tocamientos específicamente. Okay. Y abuso sexual, según nuestro ordenamiento, implicaría la penetración en este caso. Ok, mira, como estamos en la radio que se ve y acaba de llegar Gabriela Boada, que venía en una moto, hacemos la entrada de esta gran invitada. Gabriela, bienvenida a Aquí se habla libertad. Puedes sentarte, sí, en cualquier... bueno, te sientas acá en el medio, buenísimo. Gracias por estar aquí, y aquí, como lo decimos, está en la radio que se ve, y se ve también la entrada triunfal de Gabriela Boada. Bueno, vamos a presentar a Gabriela Boada. Ella es periodista, activista por los derechos humanos y directora de Caleidoscopio Humano. Bienvenida, Gabriela.
Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, una de las tantas invitaciones que se dio por fin. Bueno, esto es una muestra justamente de Venezuela no se arregló. Venezuela se inundó ayer, Caracas se inundó ayer y entonces, bueno, no conseguía cómo llegar, pero aquí estoy. Para cerrar un poco lo que estaba conversando contigo, Julio, sigo con algunos datos. ¿Dónde ocurre mayormente estos abusos sexuales, estos lascivos? El 61% en hogares, mientras que el 20% está en la casa del agresor. También en ese informe de Fundación habla el nexo del agresor. El 45%, esto es muy perturbador, son familiares y 38% conocidos. Está cercano el agresor. Familiares que cometen el delito, 32% padrastros. 21% tíos, 19% padres biológicos y 14% abuelos. Las edades de las víctimas oscilan entre los 6 a los 14 años, ahí se sitúa el 71%, digamos, en el contexto venezolano. Y algo que es muy alarmante y que debemos preocuparnos es que en Venezuela se producen 2 asesinatos promedios mensual en niños y el móvil es el abuso sexual. No solamente eres abusado, tu cuerpo, que es tu templo, sino también que te dicen hasta aquí, pues, y te quitan la vida. Es perverso, ¿no? Lo que podemos ver, lo que está sucediendo con nuestros niños. Sí, de lo que tú planteas, siempre destacamos varias reflexiones. La primera de ellas es romper ese mito de que los abusos sexuales infantiles ocurren en un callejón oscuro, cuando vas caminando por allí. Eso es falso. Sabemos que ocurre en el entorno primario. Con la cifra que acaba de decir se reafirma. Siempre es alguien del entorno más cercano, familiares o conocido, alguien que tiene acceso a la vivienda. Lo mismo que el lugar donde ocurren los hechos, en la misma casa de la víctima o en casa de alguien conocido donde los padres han depositado la confianza y lo dejan allí una mañana, una tarde, etcétera. Y en relación a lo que planteas de los homicidios, eso ha sido un comportamiento que hemos podido detectar, ya que es lo que busca allí el victimario, desaparecer la evidencia. Claro, ¿no? totalmente. Porque sabe, y eso es importante destacarlo, que el delito de abuso sexual infantil y adolescente no solo se paga judicialmente, sino también dentro del sistema penitenciario. Sí. Es que... Entonces, ante esa situación, bueno, se intenta desaparecer el objeto que probaría la culpabilidad de esta persona. Es lo que dice la Fundación Habla, son actos vergonzosos para la humanidad y evidentemente se castigan de diferentes dimensiones. Entonces, Gabriela Bugada llegó, vamos a hablar de Caleidoscopio Humano. Caleidoscopio Humano es una ONG que se fundó en el año 2018. Es una organización que busca abrir espacios para visibilizar la realidad de los derechos humanos en Venezuela y apoyar a las personas a empoderarse en lo que significa la importancia de la difusión como recurso para la denuncia de las violaciones de sus derechos. Su objetivo diario es sensibilizar, promover la prevención y difundir casos de violaciones de derechos humanos, porque creen que es importante denunciar a través de una estrategia comunicacional donde esto evite repetir las violaciones y que ocurra victimización secundaria. Caleidoscopio Humano, sin lugar a dudas, se ha convertido hoy en un medio de carácter social que visibiliza a las víctimas de violación de sus derechos humanos en todo el territorio nacional. ¿Es así, Gabriela? Así es, justo. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Hablar del papel de la sociedad civil en esta coyuntura, en este momento país, es sumamente importante, pero también con los pies sobre la tierra, ¿no? Sabemos que venimos de una emergencia humanitaria compleja, de una crisis de derechos económicos, sociales, culturales y hasta ambientales, y que todo esto se profundizó con la pandemia. Venezuela no es un país, digamos, común dentro de los países de América Latina que vivieron una pandemia o que están, digamos, en ese proceso de normalización de la vida normal, ¿no? Ya veníamos con una crisis donde lamentablemente existen todavía, se profundizan las violaciones de derechos humanos. Para Caleidoscopio Humano es importantísimo visibilizar esta situación, sobre todo a las víctimas invisibles. Porque digo que el papel de la sociedad civil en este momento, y yo no hablo solamente por Caleidoscopio Humano, sino por esas organizaciones con las que normalmente trabajamos el día a día, ¿no?
y que de alguna forma hemos estado en pie de lucha desde que se comenzó a denunciar la emergencia humanitaria compleja en 2016. Y todos vemos lo que ha ocurrido con esta retórica justamente de Venezuela se arregló, de esa normalización, ese descontento que hay, digamos, por la política, por todo lo que de alguna forma nos permitiría ver un avance social en cuanto a derechos. Sin embargo, para nadie es un secreto que las violaciones persisten, que se profundizan además y que también se normalizan, ¿no? Que en medio de esa supuesta burbuja en la que vivimos, se normalizan las violaciones. Hablar de violaciones de niños, niñas y adolescentes, no solamente sexuales, sino de todo tipo, violaciones de derechos. Vemos hoy una protesta también por temas sindicales de maestros donde son desmejorados. Vemos ejemplos día a día y el papel de la sociedad civil es sumamente importante. Y a base de nos tenemos que basar justamente en lo que tiene que ver la propia credibilidad, todo el trabajo que hacemos, su desempeño, el que es súper desempeño, importante. exactamente. Y Gabriela, Entonces, ¿sabes qué? Yo al inicio del programa yo tenía pensado, yo voy a hacer la primera pregunta y va a ser así, y Gabriela no llegaba y yo, bueno, vamos a empezar con Julio. Y la pregunta que de cajón aquí es la diferencia entre emergencia humanitaria y emergencia humanitaria compleja. Que no las puedas decir acá en bueno, el programa. existen distintos tratados internacionales que identifican lo que es una emergencia humanitaria compleja. En Venezuela, ¿por qué hablamos de emergencia humanitaria compleja? Porque es una crisis que ha tenido, digamos, prolongación, ¿no? Que se ha prolongado en el tiempo y que continúa dejando víctimas, digamos, letales. Víctimas que lamentablemente el Estado venezolano, como garante de lo principal de los derechos, como el que suscribe los distintos pactos internacionales y que además en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está, digamos, el tema garantizado desde el derecho a la vida en el artículo 2 y garantizado todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, los derechos también económicos, sociales, culturales y ambientales. Y desde que se ha iniciado la emergencia, que se comienza a denunciar, no existe como esa disposición por parte del Estado a través de políticas públicas, a través de distintos medios para parar la crisis. Esto continúa, entonces por eso hablamos de la complejidad y que esto va a seguir perpetuándose durante mucho tiempo más y va a seguir dejando víctimas. ¿Sabes que en el informe que ustedes sacaron de emergencia humanitaria compleja, donde hacían la diferencia, hablaban que emergencia humanitaria es cuando sucede por una catástrofe natural, y la emergencia humanitaria compleja es porque hay inestabilidad política, quiebre y fragmentación del Estado, violencia y conflicto, fracaso de políticas de desarrollo, desmontamiento de la economía formal, desigualdad social y pobreza subyacente que tiene grandes impactos en lo cultural, civil, político y económico. Entonces, la pregunta es, en esta narrativa de Venezuela se arregló con conciertos multimillonarios, donde se siguen haciendo construcciones que uno no comprende, ¿no? En un contexto como esto, lo que está sucediendo, por ejemplo, en JM de los Ríos, y tú dices, bueno, esta narrativa le está haciendo daño a las causas justas que defienden la ONG, pero eso me lo va a responder luego de esta breve pausa comercial. Y a regreso, Gabriela Boada nos dice, esta narrativa de Venezuela se arregló, ¿le está haciendo daño a quién? ¿A las ONG, a grupos vulnerables o beneficia realmente a la población? Vamos a una breve pausa y ya volvemos en Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Síguenos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors
tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, y estamos de vuelta en Aquí se habla libertad con un tema sumamente importante y que nos tiene que mover a todos los venezolanos, y es el rol de las ONG, cuál es su desempeño, su credibilidad, y frente a esta proliferación de ONG y ONG también de maletín, de personas que, de políticos que se han quedado fuera de sus estructuras políticas y han decidido irse por el lado de las ONG. Realmente están haciendo un trabajo, este trabajo beneficia realmente a quién, hay una agenda oculta, cuál es esa agenda, vamos a descubrirla. Por eso hoy estamos hablando sobre el desempeño de estas organizaciones importantes. Además es una emergencia humanitaria compleja, por eso está hoy aquí Gabriela Boada, periodista, activista de los derechos humanos en Venezuela y directora de Caleidoscopio Humanos. También tenemos a Julio Romero, abogado, especialista en derechos humanos y coordinador de investigación de Funda Habla. También se nos acaba de conectar Juan Rodríguez, abogado de la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de Acción Solidaria. Más tarde vamos a tener también a Catherine Martínez, abogada y directora de la organización Prepara Familia. Dejamos una pregunta al aire, Gabriela, y es: esta narrativa de Venezuela se arregló, estos conciertos multimillonarios donde pocos pueden ir realmente, las construcciones de edificios, y uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Seré yo el del problema? Este mensaje a la comunidad internacional está afectando la causa de las ONG. Sí, justo. Definitivamente no solamente está afectando la causa de las ONG o de las organizaciones y fundaciones o toda la sociedad civil que defiende derechos humanos y que además de eso trabaja por las víctimas, por las personas más vulnerables, sino que también está afectando la misma causa de los venezolanos. Hablar desde un discurso coherente y decir que Venezuela continúa con una emergencia humanitaria compleja, con una crisis de derechos humanos, y que la situación, digamos la situación país o la situación de servicios públicos cada vez es mayor, y existe ese desprendimiento por parte de muchas personas de poder echarle pichón, como quien dice, y bueno, tener acceso, digamos, a la diversión. Entonces vemos cuando esos conciertos, justamente estas entradas no se corresponden a lo que se vive económicamente en Venezuela. Uno puede comparar fácilmente con personas que viven en otros países de Latinoamérica y ves el precio de las entradas, es diferente, es totalmente y irrisorio, siempre incrementado en Venezuela. Entonces te das cuenta cómo hay un desfase, no solamente en la narrativa. Yo creo que la construcción de la narrativa es sumamente importante, aunque parezca algo así que otra vez viene esta gente a evangelizar con el tema de la crisis y los derechos y los niñitos que se mueren y la gente que está mal. Y es importante para las organizaciones, para quienes forman parte de la sociedad civil, incluso para los partidos políticos, incluso para las personas que, digamos, alzan las voces a instancias internacionales, para que esto no se vuelva una crisis olvidada y no sea realmente las consecuencias sumamente graves que ya las estamos viendo desde las organizaciones de la sociedad civil, como también de la misma ciudadanía, como te comento. Gabriela, súper importante esta aclaratoria. Tenemos a Juan. Juan, bienvenido a este espacio. Como lo dije, Juan es abogado y pertenece a la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos en Acción Solidaria. Juan, ¿estás allí? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchísimas gracias y un placer compartir con ustedes con este espacio y con Gabriela además, que es una amiga del medio. Pero también es un placer poder tenerlos a ustedes. Se me está escapando un poquito la hojita donde tengo las atribuciones de Acción Solidaria. Es una organización además respetada y con credibilidad. Y yo decía, bueno, tenemos que tener a alguien que pueda tener credibilidad en esta conversación. Por eso estás hoy aquí, Juan. Acción Solidaria es una organización que se dedica a contribuir en la reducción de la epidemia del VIH y de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela. Su línea de acción o de gestión es ofrecer asesoría y acompañamiento y apoyo psicoemocional y atención médica a personas que viven con VIH, sobre todo en Caracas, para que puedan acceder de forma más fácil y rápida al sistema público para recibir tratamiento antirretroviral que les permita mejorar su calidad de vida. También hacen jornadas gratuitas de pruebas de despistaje del VIH en todo el país. Hace poco estuvieron en el estado Mérida. También tienen su unidad de exigibilidad en derechos humanos que busca documentar, denunciar y difundir vulneraciones al derecho humano a la salud en una perspectiva interseccional y de género, haciendo énfasis en la accesibilidad, disponibilidad, calidad y aceptabilidad de la salud en Venezuela. También hay una respuesta humanitaria en salud, pues Acción Solidaria dona medicamentos para diferentes personas con condiciones de salud, insumos médicos a varios servicios de hospitales públicos del país y artículos de higiene personal. De hecho, pueden ir a sus redes sociales y van a encontrar unos números telefónicos para estas personas que necesiten medicamentos. Acción Solidaria ha tejido una red de 139 organizaciones en todo el país, donde distribuyen las donaciones que le llegan desde España y Estados Unidos. En ese sentido, Juan, en esta proliferación que hablábamos hace unos minutos de ONG, el sentido humanitario que deben tener las organizaciones hermanas hoy en Venezuela, ¿cuál es? ¿Cuál es el mensaje que tiene Acción Solidaria, una ONG con credibilidad y trayectoria en Venezuela? ¿Qué le dice a estas ONG? ¿Cuál es el sentido humanitario que debe prevalecer frente a lo que estamos viviendo? Bueno, si no lo dije antes, muchísimas gracias por el espacio. Básicamente, para poder trabajar en el campo humanitario y ser un actor humanitario con lo que esa frase significa, hay que seguir unos principios que establecen también en Naciones Unidas: el principio de neutralidad, imparcialidad, no hacer daño, responsabilidad y participación. Esos son los principios que deben guiar toda la intervención humanitaria, y básicamente están referidas obviamente a la forma en la que se debe ejecutar el trabajo. Neutralidad, porque no hay una posición, digamos, en la situación en la que se está interviniendo, no se adopta una posición política, se trabaja en pro de beneficiar a las comunidades y a las personas más vulnerables. La imparcialidad también va, digamos, en esa misma línea: no hacer daño, es decir, la intervención no puede generar más daño del que se quiere evitar o paliar con la intervención. Y además otra serie de principios que deben regir la actuación, entre ellos, por supuesto, también la transparencia. Entonces, en definitiva, toda organización o persona que quiera trabajar o que trabaje en el contexto humanitario, con intervenciones humanitarias, tiene que regirse por esos principios. Entonces, Juan, digamos, si bien es cierto, hay que tener neutralidad, pero frente a una emergencia humanitaria compleja en el contexto venezolano, frente a una organización de crimen organizado que opera en el país, que Fundaredes lo ha denunciado, se evidencia una narrativa de Venezuela se está mejorando. Desde la perspectiva de Acción Solidaria, ¿ha habido mejorías en la calidad, por ejemplo, en las personas con VIH en el país? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es su evaluación? bueno, como ya lo han dicho y Gabriela ya también lo ha expuesto bastante bien, Venezuela se arregló es un eslogan que no refleja la realidad. Lo que refleja es que hay una incipiente recuperación que está sectorizada en un sector de la economía y en ciertas ciudades del país. Básicamente, todo este fenómeno lo que ha hecho es acrecentar las desigualdades. Entonces, hay una ínfima minoría que tiene acceso a mejores condiciones de vida, y hay una gran mayoría que no, y que tiene unas necesidades humanitarias importantes, entre ellas salud, pero hay muchísimas: en educación, en nutrición, en acceso a servicios públicos, etc. Personas con VIH forman parte de ese grupo de personas con condiciones crónicas que tienen necesidades humanitarias.
dependen de, por supuesto, acceder a un tratamiento que es otorgado solamente a través del Estado, a través del Seguro Social. Dependen también de hacerse chequeos médicos que lamentablemente el sistema público de salud no está dotado con la cantidad de reactivos necesarios para poder hacer ese tipo de pruebas, para saber cómo evoluciona la condición y además otro tipo de pruebas médicas complementarias. Entonces, digamos, están en esa situación en la que no pueden saber su estado real de salud, les cuesta acceder a bienes y servicios de salud y además tienen que solventar todas esas otras necesidades que tienen que cubrir para poder vivir, entre ellos, por supuesto, la alimentación. Entonces, digamos, eso es como un resumen más o menos del contexto y de la realidad que está detrás de la frase que ya ustedes venían discutiendo sobre el de Venezuela se arregló. Juan, y algo muy importante que hay que aclararlo, el Estado venezolano no compra antirretrovirales para las personas con VIH. Esas son donaciones de la Organización Panamericana de Salud. ¿Sigue siendo así? ¿No es así? Sí, desde junio de 2016 el Estado venezolano no hace compras a través del fondo rotativo de la OPS. Los antirretrovirales, que es el único esquema disponible que está llegando, se hace en coordinación con la OPS, pero los fondos provienen del Fondo Global contra el VIH, la tuberculosis y la malaria. Esta situación se ha mantenido así desde más o menos desde el año 2019 y se sigue manteniendo. Es decir, el tratamiento que está recibiendo actualmente las personas que viven con VIH es uno de un esquema determinado que no sirve para todas las personas con VIH porque por distintas características personales, porque se hizo resistencia a algún componente, etcétera, y que tampoco alcanza para todos. Entonces, sí, desde el año 2016 el Estado venezolano no hace la compra de los tratamientos antirretrovirales. Juan, te tengo otra pregunta y es la evaluación de despistajes que ustedes han venido haciendo en el país. ¿Cómo ves el tema del VIH? Sé que estuvieron hace poco en el estado Mérida. Si tienes la posibilidad de hablarme de cifras, ¿cómo está esta epidemia hoy en Venezuela? Bueno, recientemente ONU-SIDA sacó un informe donde ellos estimaban que al menos 100.000 personas en Venezuela viven con VIH. Y eso es una cifra que pudiéramos adoptar como real o cercana a la realidad, ¿no? Nosotros no tenemos ahorita, no tengo para compartir contigo como una cifra más allá de esa, que proviene de un organismo como ONU-SIDA, pero básicamente también hay que comentar que en Venezuela existe o se instará una regla que es la opacidad en el manejo de cifras de salud y en muchas otras, pero en el tema que estamos discutiendo de salud, y no tenemos unas cifras oficiales reconocidas por el gobierno sobre la situación del VIH en Venezuela. Y lo que tenemos es estas cifras que presentó recientemente ONU-SIDA y que dice que al menos 100.000 personas viven en Venezuela con VIH y que durante 2021 hubo 6.000 nuevas infecciones. Juan, te voy a dejar una pregunta para que la puedas responder en unos minutos para hacerles una a Gabriela y a Julio, y es, ¿cuál es el reto de organizaciones con trayectorias como Acción Solidaria frente a lo que está sucediendo en Venezuela, de lo que estamos hablando, el rol, el desempeño de las ONG y además si los donantes, ¿no? Las personas que están donando a las ONG se comen el cuento de que Venezuela se arregló? Como ustedes le dicen, mire, eso no se arregló, eso es mentira. Bueno, pero va Olga Tañón, va Rey, va Camila, va Wisin y Yandel, imagínate. Entonces, ¿cómo ustedes le hablan a la comunidad internacional que a veces les cuesta entender lo que está sucediendo en Venezuela? Eso me lo vas a responder luego de que Gabriela y Julio me digan, ¿las ONG y las fundaciones hoy en Venezuela están unidas en una misma causa? Bueno, hay un movimiento de derechos humanos donde confluyen múltiples ONG, múltiples organizaciones humanitarias, múltiples organizaciones con mandatos distintos. Hoy en día estos retos a los que nos estamos enfrentando no son nuevos, lo esperábamos, incluso ya desde que comenzamos a denunciar la emergencia humanitaria compleja en 2016, sabíamos que esta forma de ignorar lo que se viene denunciando desde hace tiempo traía consecuencias letales para las personas más vulnerables. Y justamente lo estamos viendo, ¿no? Entonces ya veníamos preparándonos para esto y forma parte justamente esa unión, esa articulación
que hay entre las organizaciones de derechos humanos. No hablo solamente por Caleidoscopio Humano, creo que hay muchas organizaciones que están surgiendo que ya han tenido trabajo, sobre todo en medio de la crisis que se profundizó con la pandemia, y que de alguna manera todas estas acciones han permitido que esa articulación, digamos, pueda salvar vidas o pueda contribuir a salvar vidas. Definitivamente, como comenté al principio, sí afecta en cuanto a recursos, en cuanto a la sostenibilidad de muchas organizaciones, pero creo que el movimiento de derechos humanos es sólido en este momento y está trabajando incluso para poder contrarrestar y presentar cifras de alguna manera que puedan dar cuenta de eso de Venezuela no se arregló. Julio, unidas. Yo diría que ha habido como una necesidad de trabajar en conjunto también por la ausencia de recursos para el ejercicio del trabajo. Nos pasa a nosotros, por ejemplo, cuando recibimos algunos casos y que necesitan atención psicológica, entonces no nos damos abasto, entonces, por ejemplo, ABESA nos ayuda, o por lo menos cuando hay que viajar a alguna parte del interior, tratamos de cuadrar el mismo viaje para abaratar el costo. Creo que ha sido una necesidad trabajar en conjunto para solventar esas deficiencias que tal vez en otras coyunturas no ameritaba, porque pudiéramos haber contado con recursos distintos y pudiéramos haber tenido un mayor alcance. Entonces creo que ha sido una necesidad también encontrarnos para poder lograr objetivos comunes y poder llegar a la mayor cantidad de personas. Bueno, aquí ya han dicho los activistas que sí están unidos en una causa, en un desempeño y en torno a una credibilidad. Y Juan, el reto de las organizaciones como la de Acción Solidaria que tienen una gran trayectoria en el país. Bueno, el reto primero es mantener esa red que se ha construido y que bien ya Julio y Gabriela lo han comentado, que se ha construido en los últimos años para trabajar de forma mucho más eficiente y tener un mayor impacto. También es un reto el contexto, digamos, regulatorio al que nos estamos enfrentando. Todavía está en discusión una ley de cooperación internacional que cierne sobre las organizaciones de sociedad civil y el espacio cívico en general muy serias amenazas en cuanto a acceso a recursos para poder seguir laborando. También en el pasado enfrentamos la amenaza de la resolución 001 de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Terrorismo. Es decir, hay un entorno regulatorio que pareciera querer ser implementado para ir cerrando poco a poco el espacio cívico, y eso es un contexto difícil de trabajo en donde estamos día a día desarrollando nuestras actividades. Y también, por supuesto, retos importantes en cuestiones de financiamiento son muy importantes, porque en Venezuela, a través de Naciones Unidas, se está implementando un programa de respuesta humanitaria que desde su implementación en el año 2019 no ha sido financiado, no ha logrado las metas de financiamiento. Entonces, por supuesto, eso tiene unas consecuencias sobre el impacto real de la respuesta. Mientras menos financiamiento se reciba, menos se puede ejercer o hacer actividades que impacten positivamente. Y además tenemos un contexto global en donde existen un montón de emergencias también alrededor del mundo, unas incluso más graves que las venezolanas, y tenemos ahora en Europa el contexto de la guerra en Ucrania, que evidentemente pone la atención y desvía el foco de la atención un poco del contexto venezolano. Entonces también es un reto para las organizaciones de sociedad civil igualmente seguir haciendo incidencia, documentando y visibilizando la situación para que la crisis en Venezuela no sea olvidada y que, por supuesto, podamos recibir mayor financiamiento a través del programa de respuesta humanitaria. Gracias, Juan. Tenemos que ir a una breve pausa para luego entrar también con Catherine, pero quiero dejarle una pregunta al aire a los tres para que la piensen. No me la tienen que responder ahorita, puede ser al final del programa, y es que yo veo como periodista que hay diferentes actores, digamos, activistas de derechos humanos que viven de las ONG. A mí a veces es incompatible ver una persona que defiende los derechos humanos y habla del hambre y en sus redes sociales no habla del hambre, habla de cómo come y come muy bien. Entonces, a veces yo en discusiones con colegas decían, bueno, estamos viviendo con este totalitarismo de Maduro y su red criminal,
pero por un lado hay unas activistas que pretenden vivir de las ONG y alguien me decía, bueno, ¿será la dictadura de las ONG y el totalitarismo de Maduro lo que estamos viviendo los venezolanos? Quiero que ustedes me digan, me hablen sobre eso. ¿Cuál es el comportamiento ético, moral? Porque sí, tiene que haber unos códigos con respecto a los activistas de derechos humanos. Vamos a una breve pausa, de regreso. Avanzamos en esta conversación con Catherine Martínez, directora de Prepara Familia. Ya volvemos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu, por RCR.tv, la radio que se ve. Y amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad, un espacio donde el norte siempre, siempre será la justicia y donde la bandera es la libertad. Hoy estamos hablando sobre el rol que tienen las organizaciones no gubernamentales, las ONG, en Venezuela, un contexto adverso de una emergencia humanitaria compleja. Para ello estamos hablando con 4 personas: Gabriela Boada, periodista, activista por los derechos humanos y directora de Caleidoscopio Humano. También está Julio Romero, abogado especialista en derechos humanos, coordinador de investigación de la Fundación Habla. También tenemos a Juan Rodríguez, abogado de la Unidad de Exigibilidad en Derechos Humanos de Acción Solidaria. Y en este momento se nos une Catherine Martínez, abogado, directora de la organización Prepara Familia. Además, es reconocida por Amnistía Internacional por su trabajo como defensora de derechos humanos. En marzo del 2019, de ese año, recibe el Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Canadá en su 10ª edición, y textualmente cito: por su decidida y dedicada lucha para visibilizar las condiciones y necesidades de los niños y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes y pacientes y familiares del Hospital JM de Los Ríos. Catherine, bienvenida a este espacio y esta conversación tan importante y trascendental para las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias por la oportunidad. A ti por aceptar. Recordemos o hagamos un repaso de lo que hace Prepara Familia. Prepara Familia es una organización que nació en el año 2008, iniciando el acompañamiento cercano, la asistencia y el apoyo a los niños, niñas y adolescentes hospitalizados con patologías crónicas. La organización adquiere personalidad jurídica propia y al recrudecerse la situación de salud en el país, comienza el proceso de documentación e incidencia en varios niveles para proteger los derechos de los niños y sus familiares. Sus líneas de acción de Prepara Familia están de desarrollar programas de atención, acompañamiento, formación y empoderamiento para las mujeres cuidadoras en el hospital. Programas de atención, asistencia, formación y seguimiento para los niños, niñas y adolescentes hospitalizados con patologías crónicas, y también defienden los derechos de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados y las mujeres cuidadoras
en las instancias nacionales e internacionales. De hecho, la historia de Katherine es conmovedora porque ellos iniciaron en el 2007, pero en 2008 empieza como Prepara Familia, pero en el 2007 creo que fue que hicieron una visita al JM de los Ríos y ellos vieron cómo las mamás para cuidar a sus hijos dormían en periódicos debajo de las cunas o estaban ahí paradas cuidando a sus niños. Entonces esto la movió a ella, movió al grupo que integra Prepara Familia y decidieron organizarse en una ONG y defender los derechos no solamente de los niños sino de las mujeres y además darle un oficio a esas mujeres que pasaban horas y días y meses esperando que su hijo tenga un trasplante de médula, que su hijo pueda tener las atenciones médicas allí en el hospital. Katherine, hoy estamos hablando del desempeño de las ONG en Venezuela frente a esta emergencia humanitaria compleja y la pregunta es, ¿qué está haciendo Prepara Familia en torno a la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela? Sí, bueno, gracias por esa presentación. Lo que te puedo decir es que seguimos impactados por el nivel de vulnerabilidad de la población que atendemos. O sea, esta emergencia continúa, es un deterioro que cada día nosotros lo vemos más fuerte. Y de verdad que lo vemos en los niños, no solamente en los que están hospitalizados, los niños que necesitan tratamiento, ya sabemos el deterioro tan importante que hay del sistema de salud, pero para las organizaciones que trabajamos a nivel humanitario y también a nivel de derechos humanos, nos ha tocado registrar todo lo que ocurre, documentar y seguir nuestro trabajo de exigibilidad. Y en el tema humanitario, bueno, hemos tenido que hacer inclusive nuevos programas. Nosotros ahora tenemos también un centro de protección nutricional en el cual estamos acompañando a los niños con riesgo de nutrición, las mujeres embarazadas y las mujeres que dan lactancia materna. O sea, nosotros, todas las organizaciones en general, y bueno, aprovecho de agradecer ese trabajo maravilloso de tanta gente en todo el país, tantas organizaciones que siguen trabajando, bueno, a pesar de tantas situaciones que estamos viviendo, pero el impacto es tan importante, es tan grande el deterioro, que nosotros, bueno, no somos el Estado, somos organizaciones de la sociedad civil, que damos nuestro grano de arena en nuestro trabajo que hacemos con la población que nos toca. Y bueno, felicito de verdad siempre a todas las organizaciones que siguen haciendo este trabajo, a pesar de todas las situaciones de persecución, todos los cierres del espacio cívico que hemos tenido, porque de verdad seguimos trabajando, pero hay muchas vulnerabilidades para nosotros también los defensores de derechos humanos, las persecuciones a las organizaciones, pero bueno, a pesar de todo esto, siempre vemos con mucha empatía y mucha alegría cómo las organizaciones seguimos allí acompañando a la población que sufre tanto y que de verdad no nos damos abasto porque bueno, esto es muy grande y por eso es que se llama así, es una emergencia humanitaria compleja que no responde a desastres naturales, sino lamentablemente a políticas públicas erradas, etcétera, que en tantos años se ve este impacto que continúa y se sigue el deterioro y de verdad que nosotros muy preocupados por los índices de desnutrición, por lo que vemos con las muchachas, las mujeres que acuden al centro embarazadas, las que vemos con lactancia, que dan lactancia materna. Y bueno, esto es un trabajo de hormiguita, pero que hay que continuar, las organizaciones de la sociedad civil, con tantos inconvenientes para poder cumplir con este acompañamiento, para poder llegar con los suplementos, con las vitaminas a los niños que lo necesitan y de verdad la situación es complicada, ¿no? Y Katherine, algo importante, tú trabajas arduamente en el Hospital JM de los Ríos y yo creo que todos lo saben o muy pocos lo saben también a veces, que en el 2010 Chávez declaró emergencia hospitalaria en Venezuela y resulta que designó a Nicolás Maduro como padrino del JM de los Ríos. Maduro, el padrino de la emergencia humanitaria compleja, el padrino de la mentira y el engaño totalitario. Katherine, ¿qué está pasando hoy en el JM de los Ríos? Que quiero que me hables de la lesión que deja estos daños irreversibles
porque hay que decirlo, de la emergencia humanitaria compleja, porque niños que crecen con desnutrición o están creciendo con desnutrición fetal tienen daños irreparables a nivel cognitivo y físico. Entonces, quiero que me hables de ustedes que, y además el nombre es tan poderoso, Prepara Familia, que nos hables de la lesión que ha venido dejando la emergencia humanitaria compleja en la familia venezolana y que está sucediendo hoy en el Hospital JM de Los Ríos. Catherine, no, que creo que se desconectó. Vamos a esperar. Ya está Catherine allí. Vamos a esperar. Todavía no está, pero bueno, dejamos la pregunta al aire. Pero teníamos una pregunta anterior. Y es, yo he visto en las redes sociales que muchos activistas pareciera que viven de la emergencia humanitaria compleja, ¿no? Porque lo que dice y lo que defiende no es lo que tú ves en sus redes sociales. Y yo entiendo que el Instagram es un álbum fotográfico de tu vida. Pero cuando tú defiendes la vida, cuando tú te metes a ser un activista y un defensor de los derechos humanos, hay unos códigos que no puedes irrumpir. Hay un código de ética, hay unos códigos morales, porque hay mucha gente viéndote. Pero, ¿qué está pasando hoy con la conducta de muchos activistas en Venezuela? Y además y quiero aquí aclarar que no son todos los activistas, porque la gente seria que uno ve, o sea, son serios. Pero sí hay personas dentro de organizaciones serias que tienen esas conductas y uno dice, pero wow, o sea, esto puede dañar, porque la gente empieza a interpretar y hacer comentarios que pervierten, ¿no?, la causa. Porque es que los venezolanos estamos tan traicionados por todos que ahorita desconfiamos de todo el mundo. Y es muy duro lo que tienen ustedes. Sí, justo. Yo creo que valiente pregunta. Además, para hablar de credibilidad tenemos que hablar también de esto que irrumpe los códigos de ética, de los principios que tiene una organización de derechos humanos o este activismo de derechos humanos. Actualmente Caleidoscopio Humano, bueno, ya nosotros como parte de nuestra misión, nuestra visión, Caleidoscopio Humano forma. No solamente defiende derechos humanos, sino que forma. Y sobre todo nos enfocamos en periodistas, personas de la comunidad LGBTIQ+, mujeres, feministas, que de alguna manera están, digamos, inmersas en la misma situación de la defensa y accesibilidad a los derechos humanos, que hablan de derechos humanos, y precisamente yo creo que eso viene a raíz de la poca formación, ¿no? Venimos de un impacto donde todos nos han tocado asumir roles que además no se relacionan con lo que trabajamos, con lo que estudiamos o con la misma sociedad nos permite, y eso hay que reconocerlo. Como está este porcentaje de activistas, no voy a decir que no los he visto, porque también los he visto y comparto también esta pregunta, esto que traes a la mesa, pero no es la mayoría. Uh-huh. Y hay que también tomar en cuenta que en un contexto como el venezolano, yo no estoy diciendo que Venezuela sea el ombligo del mundo, pero vivimos en un sistema de gobierno que nadie entiende, donde muchas personas jóvenes, yo a los 18 años, por ejemplo, no pensaba ser activista. Entonces vemos ahora cuando eres activista desde los 15 años incluso, ¿no? Porque te tocó defender un derecho, defender que no te viene el agua, que no. Entonces yo creo que es importante para las organizaciones. Otro reto que sumo a lo que comentaba Juan es justamente la capacitación, la educación, y en esto de lo que tiene que ver con la ética y los deberes que tenemos desde cada organización como activista. Hablando de Juan, que ya tenemos que despedirlo, Juan, para ver si me puedes contestar esta pregunta, los códigos éticos morales que deben prevalecer en un activista donde la gente está confiando y está mirándote en la defensa de los derechos humanos acá en Venezuela. Claro, quisiera rescatar la frase que había comentado Gabriela sobre, efectivamente, existen este tipo de personas, no son la mayoría, y sobre todo en el contexto en el que nos desenvolvemos como organizaciones como Caleidoscopio, Acción Solidaria, en el trabajo humanitario, no son la mayoría, y quiero rescatar un principio humanitario que mencionaba al principio, que es el de responsabilidad. Es decir, no es solamente una responsabilidad frente a las personas que nosotros representamos, en el caso de las víctimas o las personas que atendemos en situación de necesidad humanitaria,
sino que también son responsables con instituciones de Naciones Unidas, con donantes internacionales, con personas dentro del país que nos ven como referencia. Y digamos, esos actos o esas cuestiones tienen siempre una consecuencia. Y básicamente el trabajo tiene que ser impulsado desde esos principios y tenemos que apegarnos a esas éticas, a esas buenas prácticas, por supuesto, porque vivimos un contexto humanitario que nos obliga de esa forma, y también los actores con los que nosotros trabajamos nos obligan a implementar este tipo de código en nuestras organizaciones, porque todo nuestro trabajo tiene que ser transparente y además tiene que ser coherente, y eso también representa unos retos para las organizaciones de sociedad civil en Venezuela. Gracias, Juan, fue un placer poder tenerte aquí en este espacio hablando del rol que están cumpliendo hoy las ONG en Venezuela. Tenemos a Catherine en línea. Catherine Martínez no puede estar, de Prepara Familia, lamentable. Despedimos a Juan, pero antes yo te voy a cambiar a ti la pregunta, porque ya te han matizado allí. Sí, te han preparado el terreno, y es: todos tenemos el deber y podemos defender los derechos humanos, pero ¿todos pueden gerenciar una ONG? Oye, creo que la otra pregunta era más fácil. A ver, yo creo que como dijo Gabriela, ha habido una necesidad de fomentarse o incluso capacitarte en temas de derechos humanos, tal vez por la misma realidad. Como ya lo decía, ya no tenía pensado a los 15 años ni siquiera ser activista, y mucho menos coordinar una organización. Evidentemente creo que como todo espacio que uno representa en la vida, se puede hacer con preparación, ¿no? Con principios, con ética, como tú lo indicabas. Creo que si se cultivan unos valores y unos principios para la labor que se vaya a hacer, sea una ONG o cualquier otra actividad, se puede hacer bien. Yo lo que puedo decir es que las personas que sientan la necesidad de ayudar, de fomentar algún tipo de actividad, inténtenlo, busquen la ayuda, la preparación para hacerlo, y bueno, puedan contribuir así con el país, que creo que es la esencia de los activistas. Bueno, gente, aquí están las voces de diferentes organizaciones, 4 organizaciones: Prepara Familia, Caleidoscopio Humano, Fundación Habla y Acción Solidaria. No quiero despedirme sin que ustedes dejen sus redes sociales para que la gente pueda acercarse a ustedes, además si quieren ser voluntariados. Bueno, por Caleidoscopio Humano, yo como soy activista, digamos, o me fomento en la unión de las organizaciones, voy a decir las 3 que no están acá. Por Caleidoscopio Humano nos buscan en @caleidohumano en Twitter, @caleidoscopio humano en Instagram y en todas las demás. Prepara Familia, @Prepara Familia en Instagram y en todas las demás, y @Acción Solidaria en todas las redes sociales. Julio. Igual manera, @Habla Fundación en Twitter, Instagram y Facebook. Allí nos pueden encontrar y enviar todas sus inquietudes, y nosotros podemos enviarle algunas de las investigaciones que hemos hecho. Y no crean que porque no hay nada que sacar unas preguntas, hay muchísimas, pero tenemos que irnos y finalizar este programa. Tenemos que reencontrarnos otra vez en Aquí se habla libertad. Será hasta la próxima. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu.